La ciencia de la muerte. Cuando se espera el nacimiento de un niño, los padres se preparan para su llegada meses por adelantado, usualmente con la más grande alegría, algunas veces la familia entera, especialmente la parte femenina de ella, ayuda a preparar las creaciones más maravillosas para la comodidad del diminuto extraño que todavía no ha hecho su aparición. Por unos pocos años, esta pequeña vida es protegida, si es lo suficientemente afortunada como para ser atraída a padres que han sido bendecidos con los bienes de este mundo. Pero el mayor número de nacimientos es entre las clases más pobres, que no pueden suministrar al niño las necesidades materiales para su bienestar. Si bien sus padres pueden darle la bienvenida y amarle con todo, sus vidas están más o menos llenas de adversidades y penas. El niño crece hasta el estado adulto en medio de penas y sufrimientos. No obstante, con todo este sufrimiento que a menudo convierte la vida de un hombre en una carga, se aferra a la vida tenazmente y el pensamiento de la muerte le llena de horror. La que escribe visitó a algunos de los inválidos, desamparados, incurables y ancianos de uno de los grandes hospitales del condado. Halló que un cierto número de ellos tenía temor a la muerte. Algunos leían repentinamente sus Biblias, pero el miedo a la muerte no podía quitárselas. Encontramos ancianos débiles y vacilantes, rodeados de nietos cuyas maneras petulantes y más modernas a menudo suscitan la crítica de los olvidados y solitarios abuelos. A estos últimos con frecuencia se les hace ver que ya están para irse de este mundo y que incomodan, y sin embargo, cuando para alguno de ellos llega el tiempo de emprender el viaje hacia el gran más allá, habitualmente recibe este tiempo con temor y pesar. El dolor es llamado, y los familiares que en un tiempo le hicieron ver al abuelo que ya estaba para morirse, ahora hacen lo imposible para impedir la salida de este espíritu al mundo desconocido. Porque el pensamiento de este viaje hacia la vida del más allá tiene que teñirse de tanto horror, especialmente en una nación cristiana que acepta las enseñanzas del gran maestro, el Cristo, cuya misión sobre la tierra fue quitar el aguijón de la muerte. La historia antigua de la humanidad, tal como está registrada en la Biblia desde el tiempo de Adán y Eva, cuando el Señor arrojó a la humanidad del jardín del Edén, demuestra que la muerte ha sido siempre asociada con la idea de castigo. En el Génesis capítulo 20 versículo 17, el Señor amenaza a Adán con la muerte si come del árbol del conocimiento. A través de la historia de los antiguos israelitas encontramos que su Señor Jehová constantemente les amenazaba con el castigo de muerte por sus pecados. Este temor fue implantado en las mentes de estas primeras razas, cuyas mentes infantiles todavía no eran capaces de razonar y que únicamente podían comprender a través del miedo. Ellos no podían concebir que Dios fuese un Dios de amor y respondían únicamente a un Dios iracundo que podía arrojarles en desconocidas tinieblas por sus pecados. Los pueblos antiguos eran muy supersticiosos y usaban gran cantidad de ritos para librarse de los poderes de las tinieblas. El miedo a la muerte creó en ellos un deseo de conservar sus cuerpos, de lo cual resultaron las varias clases de embalsamamiento. Entre los antiguos egipcios, el embalsamamiento llegó a ser un arte. Después que el cuerpo había sido sometido a un proceso de conservación por parte de los sacerdotes, era colocado en una caja de sicómoro, a la cual se le daba la forma del cuerpo y luego era devuelto a los parientes, quienes muy frecuentemente lo conservaban en la casa y algunas veces en una bóveda o sepulcro privado.
Algunas de estas momias pueden encontrarse en nuestros museos. Las ideas acerca de la muerte han sufrido varias alteraciones de acuerdo con la evolución del hombre, pero el profundo misterio de la vida después de la muerte no fue explicado sino hasta la venida de Cristo, quien mediante su muerte en la cruz trajo al hombre la esperanza de la salvación. En San Juan capítulo 50, versículo 24 leemos, comillas, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El apóstol Pablo afirma en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, que Dios nos salvó y llamó con vocación santa, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo ha recibido el mundo la oportunidad del supremo sacrificio de Cristo para llevar él mismo la esperanza de la inmortalidad? ¿Ha disminuido el miedo a la muerte? ¿Ha cambiado el método de tratar los cuerpos de los muertos desde los días de los antiguos judíos y griegos? ¿Se ha conservado la ciencia de la muerte a la par de la evolución? Veamos si se percibe algún cambio entre las razas más avanzadas. Los trajes de luto están lentamente desapareciendo, el método de embalsamamiento ha sido cambiado, las vísceras y el cerebro ya no se sacan como en los tiempos antiguos, sino que se inyecta un líquido en las principales arterias que protege temporalmente al cuerpo de la putrefacción. Pero el miedo a la muerte y el gran lloro todavía prevalece. Se gastan sumas fabulosas en costosos funerales y ofrendas florales. Estas extravagancias han sido llevadas a grandes extremos y han llegado a convertirse en una costumbre que con frecuencia es muy costosa para los parientes que pueden estar restringidos en cuanto a los bienes de este mundo. Los familiares deben pagar por el terreno de la sepultura, al sepulturero hay que pagarle porque cabe la tumba, y al empresario de las pompas fúnebres por su ataúd, traje de ceremonia y carruajes para llevar los familiares al funeral, como si la pérdida de sus seres queridos fuera poco.